En Flourish, una página en Internet que no requiere instalador ni conocimientos en programación, puedes hacer gráficos dinámicos y muy estéticos para tus papers, para tus presentaciones. Te voy a mostrar en esta ocasión 15 gráficos que he hecho como resultado de algunas investigaciones o trabajos que he tenido previamente, el paso a paso de cómo lo puedes hacer, y también te dejo como un panorama de la página de todo lo que puedes encontrar para que si te mata la curiosidad puedas ir y comenzar a hacer tus propias gráficas. Es muy intuitivo, tiene muchos filtros, muchas formas de visualización. Ya lo vamos a ver. Entonces, comencemos. Lo primero es ingresar a la página de Flourish, como la estamos viendo aquí, Flourish. flourish.studio. Tenemos que tener una cuenta y posteriormente loguearnos. Yo ya la tengo. Vamos a hacer clic en Login y allí vamos a ingresar a nuestro perfil profesional personal. Aquí vamos a ver todos los proyectos que tenemos, que hemos hecho hasta el momento, en donde por una parte, si queremos volver a revisarlos, podemos ingresar a ellos o también podemos borrarlos o duplicarlos. Por ejemplo, ¿por qué podría necesitarse duplicar? Porque requerimos que no se dañe la imagen inicial y necesitemos de pronto hacer algunos cambios. Entonces, esta es una función muy importante. También tenemos una nueva visualización o una nueva historia. Esto es todo lo que vamos a tener, que se va a ir guardando de manera automática en la medida que vamos haciendo nuevos proyectos. Vamos a hacer clic en New Visualization para ver todos los templates, todas las gráficas posibles que se pueden hacer. Aquí están agrupadas por gráficos de líneas, de barra o circulares tipo pie. Hay gráficas para muchas situaciones, entonces están gráficas de líneas, gráficas de línea con proyección, gráficas en las que se puede aplicar filtros para hacer determinadas visualizaciones. Hay gráficas de áreas, tanto por porcentaje como sin porcentaje, de barras agrupadas, apiladas, líneas con columnas, lo que serían un gráfico de Excel, una gráfica combinada, por ejemplo, donuts, y un montón más que vemos acá, pirámides poblacionales. Están todas estas que son también muy llamativas para realizar visualizaciones de diferentes tipos de datos. Aquí en la parte inferior vemos mapas, donde vemos mapamundis, pero también de determinados países. Aquí todavía no he visto el de Colombia, pero encontramos diferentes países, sobre todo del norte, en los que podemos hacer diferentes visualizaciones. Tendríamos que mirar muy bien cuál es el mapa que requerimos para poder hacer nuestras representaciones gráficas. En la parte inferior vemos los scatter, entonces acá vemos tanto los básicos como los que son dependiendo el tamaño del dato, asimismo será el círculo, los box plot acá muy interesantes y entre otros. Acá en Show More siempre vamos a ver otras visualizaciones adicionales. Están mapas en 3D, están pictogramas, esto también es muy útil para presentaciones, por ejemplo, con iconos, con diferentes figuras. Están otros mapas que podemos ver. Aquí están por jerarquía. Entonces los tree maps, los círculos simples y un montón más de gráficos que puedes aprender. Están las carreras de gráficos de barras, que son esas barras que van cambiando en tamaño, que se pueden em, utilizar, por ejemplo, variables de tiempo para ver cómo es que van cambiando en el tiempo. Esto lo has visto en páginas de internet y en lugares donde se muestran comportamientos en el tiempo. Están todos los diagramas de Sankey, los alluvial y, bueno, otras tarjetas, gráficos de red. Hay un montón de cosas súper interesantes. Aquí solo alcanzaremos a ver los que yo ya he realizado y que te puedo dar cuenta de cómo los he hecho. Pero aquí hay una gran cantidad de gráficos que puedes estar utilizando. Recuerda que esto es gratuito, no hay un límite de gráficos que puedas hacer y además tiene la posibilidad de que descargar la imagen si quieres que sea estática o si esta imagen no tiene ningún movimiento, o también puedes compartir el enlace y publicarlo para hacerlo llegar a través de un correo o desde el WhatsApp o cualquier vía para que la persona lo pueda abrir y vea
la animación, la gráfica, y pueda interactuar con ellas y de eso se trata. Bueno, aquí hay muchos más gráficos, míralos porque realmente son muy interesantes. Cada vez Flowbridge coloca muchos más para que puedas utilizarlos. Hay algunos que son pagos, como los que tienen esta estrella, por ejemplo, que sí tendríamos que realizar alguna suscripción para poder utilizarlos. En la parte izquierda están filtros adicionales, como por ejemplo verlos todos, verlos en 3D, verlos por de las barras, los circulares, etcétera. Entonces, pues bueno, eso es esto que vamos a encontrar en esta parte. Vamos a ver ahora sí los que te muestro yo dentro de mis proyectos que he tenido y que a través de ellos he podido tanto hacer gráficos para artículos científicos ya publicados, que nos van a ser de gran utilidad, también como para análisis concretos, por ejemplo, en salud pública, en investigación. Es muy versátil esto que te permite hacer Flourish. Entonces, vamos a empezar por este que tenemos acá. Entonces, número uno, vámonos con un gráfico tipo scatter plot. Bueno, aquí he abierto el proyecto, entonces es de predios por densidad. Estos gráficos ya salen de unos datos que han sido procesados previamente. Yo no puedo ahorita mostrar los datos con tanto por confidencialidad como porque mi objetivo no es mostrarte los datos, sino mostrarte la ruta de cómo se llega a estos gráficos. Primero, este es un gráfico de tipo scatter. Aquí está en la parte superior. La ruta que tendrías que seguir es la que te acabo de mostrar dentro de todos los scatter y escoger el que más se acomode a las necesidades. Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos ejes que son de variables cuantitativas, como es los predios y la densidad de esos predios. Entonces, en la parte, digamos, los datos tenían que tener una desagregación por localidad de Bogotá y acá pues hay varios círculos de diferentes tamaños, de pronto muy apiñados, pero básicamente, ¿qué hacemos acá? Vamos a ver cómo podemos interactuar con él. Tenemos entonces siempre una previsualización y tenemos la matriz de los datos. Y en la parte derecha tenemos todas las posibilidades que se realizan dependiendo del tipo de gráfico. Entonces, por ejemplo, en Scatter tenemos un tema, tenemos el estilo de los puntos, el color de los puntos, las etiquetas de los puntos, los ejes, las leyendas, etcétera. Todo esto se despliega y se puede parametrizar. Vámonos a los datos. Entonces, después de todo esto, lo que nosotros tenemos es importamos nuestra base de datos acá. Eso lo hacemos aquí en Upload Data. Y en un archivo de Excel lo que hacemos es cargarlo y él nos va a aparecer que se han cargado tanta cantidad de datos. Aquí, por ejemplo, tenemos diferentes columnas por localidad, con unas variables cuantitativas, otras que son de texto. ¿Eso cómo lo sabemos? Por ejemplo, esta que tiene la A, que es ABC, esta es una variable de texto. Si yo quisiera cambiarla, le coloco numérica, por fecha, o tiempo, o texto. Son las posibilidades que tiene. Miren, por ejemplo, esta que es COT. Esta aparece con 1, 2, 3. Entonces quiere decir que esta es de tipo formato numérico. Bueno, eso es después de haber cargado nuestra base de datos, lo que hacemos es en la parte derecha en los datos le vamos a fijar cuáles son nuestros ejes. En mi caso, el eje X es la R, que la R tiene que ver con esos predios, que es cuantitativa. El eje Y es la columna M, que tiene que ver con la densidad población censada en hogares particulares. El nombre, que es E, es una columna en este caso, que es de tipo texto, es el que va a denotar el sector catastral. El color va a estar dado por la columna A, que es la localidad, que también es una variable de texto. El tamaño de esos círculos será la columna N, que tiene que ver con la densidad de esos hogares censados. Y acá pues no vamos a hacer más. Si quisiéramos nosotros agregar, por ejemplo, grillas, separarlos, acá podemos colocar nombre de la columna, la letra de la columna, para que él lo pueda segmentar. Aquí hay algunos llamados que aparecen en este signo de interrogación donde se especifica qué tipo de datos se acepta. Por ejemplo, acá es únicamente de texto, entonces acá en nombre no podemos escribir una variable cuantitativa. Después de que tenemos esto, podemos siempre ir al preview y hacer una previsualización de si esto es lo que nosotros necesitamos.
Y luego comenzamos a parametrizar toda la parte derecha. Entonces, por ejemplo, acá se ve muy apiñado porque realmente yo tengo todas mis localidades acá y aparte están los nombres de esos sectores catastrales. Por eso es que se vuelve tan denso. Sin embargo, si ven, ya estoy interactuando con él y estoy viendo solo los predios que hay dentro de cada localidad. Los predios no, los sectores catastrales. Bueno, ¿cómo hago todo eso? Entonces vamos a ir mirando, por ejemplo, acá en estilos de punto, uno puede parametrizar la opacidad del punto, la forma, si es un círculo, si quiere que sea una cruz, un diamante, un cuadrado, una estrella, ¿cierto? Todo esto va a ir cambiando. Me parece que el círculo es el que más se utiliza, pero bueno, el tamaño también puede cambiarse. Todo esto es, no pasa nada si ustedes escogen uno, se puede cambiar. Si no les gustó, lo cambian por el otro. Lo mismo en términos de tamaño. Todo eso se puede cambiar, no pasa nada, no se va a dañar nada. Aquí, por ejemplo, tenemos los colores. Hay unas paletas predeterminadas, otras que podemos utilizar de diferentes gamas dentro del mismo color. Tenemos también los puntos. Entonces, por ejemplo, si queremos que aparezcan estas etiquetas sobre los puntos, si está desactivado, pues no lo vemos, pero si lo activamos se ve, pues digamos, de este tamaño. Si yo quisiera aumentar ese tamaño, entonces aquí en esta parte lo voy aumentando. Recuerden que como hay tantos sectores catastrales, pues por eso esa letra se va a ver tan apretada, ¿sí? Entonces, miremos un tamaño razonable que al ojo humano pues pueda ser fácilmente visible. Bueno, todo esto se puede cambiar. Aquí está como el chart setup, que es si queremos que aparezca en modo automático o que se respete el ratio. Sí, el que nos puede ajustar mejor es el automático. Si queremos que haya un color de fondo o no, o una imagen, también podemos cargarla. Y ahí está el enlace para cargarlo, aquí en donde dice URL. Bueno, todo eso se puede hacer. En el eje X, entonces nosotros podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, aquí podemos básicamente lo que es la escala que corresponda al número de ese eje. Podemos que el número sea flotante, que vaya en la parte inferior o llevarlo a la parte superior o que esté oculto, ¿sí? Bueno, siempre pues será importante ver el número que aparece ahí en esa escala. Si queremos que haya una escala lineal o logarítmica. Bueno, acá hay muchas cosas más, ¿cierto? Digamos que lo más básico es como cargar nuestra base, darle en las columnas que acabamos de ver y chequear qué es lo que necesitemos. Lo otro es más de forma. Entonces, por ejemplo, este eje Y aparece con el título de densidad. ¿Esto cómo se puede cambiar acá? En este texto se le coloca la palabra que uno quiera que aparezca en el eje y todo esto que está aquí también se puede parametrizar. Si se quiere que se oculte o si que esté visible. Bueno, ¿qué más vemos acá? La leyenda. La leyenda son todos estos que tenemos acá que hacen referencia a las localidades. Entonces, por ejemplo, queremos que esté abajo o que no esté, o que esté en la parte superior. Si queremos que se muestre al hacer clic sobre la leyenda o si queremos que no se muestre, ¿cierto? Entonces miren cómo va a quedar off. O en el hide quiere decir que yo escojo uno y se van permaneciendo los otros sin desaparecer. Para desaparecerlos tengo que hacer clic sobre el mismo. Todo depende de lo que yo necesite. Bueno, creo que acá están los panels también. Y todos estos que pues ustedes los pueden revisar. No voy a detenerme acá. Por ejemplo, aquí no aplica el tema de animaciones porque acá no hay una variable que permita mirar un comportamiento en el tiempo. ¿Qué más podemos hacer acá? Le podemos poner el título en header. Acá puede ir perfectamente el título de nuestra gráfica. Entonces nosotros le ponemos gráfica 1, por ejemplo, y el nombre que corresponda. Podemos tener subtítulos. Esto se puede centrar. En styling siempre vamos a poder cambiar el tamaño de la fuente, si queremos que esté con negrita o no, si queremos que haya más espacio entre la parte superior o no. Podemos tener otros subtítulos, otros textos que nos pueden ayudar a graficar, a presentar de la mejor forma nuestra gráfica. Y en footer
es como el pie de la tabla. Acá también podemos colocar, por ejemplo, la fuente. Entonces, fuente, no sé, digamos que esto proviene del DANE y tenemos toda nuestra fuente, entonces ahí agregamos todo el texto y al frente podemos pegar la URL si esto lo necesitamos. Y si son múltiples fuentes, como está en este botón, igual colocamos los otros datos correspondientes. Por ejemplo, él los va a ir separando por comas y ahí van a aparecer todos, que esto es muy importante cuando estamos haciendo gráficos para ser muy claro con la fuente de los datos. Podemos tener logos, bordes y el tema de accesibilidad también, si queremos que haya una descripción que vaya apareciendo de la gráfica, por ejemplo, para personas que tienen alguna limitación visual. Bueno, eso es en general. Miren que esto es muy completo y tiene bastantes opciones posibles. En este gráfico, por ejemplo, entonces, si estamos viendo que hay diferentes localidades, podemos ver todos los sectores catastrales donde uno puede darse una visual de cuál es el número de predios y la densidad de los mismos para diferentes análisis en salud pública, por ejemplo. Así, entonces yo puedo interponer encima Kennedy, hacer comparaciones entre Suba y Kennedy o entre más de ellos, como lo hemos visto. Si quiero desactivar estos nombres de los dots, o las dots label, lo puedo hacer acá, siempre todo esto se puede quitar, recuerden. Bueno, entonces esto es la primera gráfica que quería mostrarles y bueno, pues vámonos entonces a la gráfica número 2. Este también es un gráfico de tipo scatter o de puntos. Bueno, aquí lo estamos viendo. Tenemos otra visualización distinta de unos datos muy similares a los del gráfico anterior. Aquí siempre nos percatamos que dice scatter, ese es nuestro gráfico principal. Si tenemos un tema, podemos agregarlo o customizarlo siempre y cuando estemos con la cuenta paga. Pero así funciona muy bien. Está el estilo de los puntos, esto también ya lo vimos. Estas son las mismas funciones que habíamos visto. Aquí básicamente, ¿qué va a cambiar? ¿Por qué lo tenemos separado aquí y no todos los puntos en el mismo gráfico? Eso lo podemos hacer aquí en Data. Entonces, miren que con los mismos datos que teníamos ahorita, por eso yo puedo duplicar mi gráfico, porque puedo tener una salida distinta a la otra. Por ejemplo, aquí en el eje X, que también es nuestra misma columna R, que está dada por los predios, está el eje Y, que está dada también por la densidad de la población en esos hogares censados, el nombre, que será la columna M, en donde está el nombre del sector catastral, el color dado por la localidad, el tamaño dado por la columna M, que es la densidad de los hogares censados. Aquí en la parte inferior tenemos ¿se acuerdan que les había hecho la grilla o cómo se van segmentando los datos? Entonces acá está la columna B. Esa es la razón por la que nosotros usamos ahora la UPZ para separar esas gráficas. Y pues acá no tenemos nada más. Después de que tenemos esto, nos vamos a la previsualización y vamos a ver este gráfico. Entonces, si tenemos acá nuestra leyenda, podemos filtrar, por ejemplo, a la localidad de Suba y en ella vamos a ver las UPZs. Entonces, por ejemplo, la UPZ Tibahuyes, todos estos puntos representarán esos sectores catastrales en los que yo he definido esta gráfica que ya sabemos que son los predios y la densidad de los hogares censados. Entonces, todos los gráficos tienen el mismo eje X y el mismo eje Y. Aquí lo que hago es que cada vez que yo interactúo con cada localidad, se segmenta la información por UPZs y dentro de ellas por los sectores. Entonces, si nos paramos en cada uno de esos puntos, podemos ver el valor exacto. Por ejemplo, acá es 415.93. Y acá pues también podemos ir filtrando dependiendo del caso. Siempre se va a ir cambiando. Verifiquemos que eso se vaya cambiando. ¿Cómo debería aparecer la estructura de los datos? Pues básicamente la localidad al frente de su OPZ y pues el nombre del sector catastral para que esto se garantice que se filtre de la forma adecuada. Bueno, aquí, ¿qué más podemos ver diferente de lo que habíamos visto? Pues básicamente esto ya lo hemos mencionado. La leyenda también se puede ocultar, se puede pasar para la parte inferior. Nosotros podemos aquí en el layout, por ejemplo, ya creo que eso también lo habíamos visto, cambiar la fuente, cambiar el color. Bueno, todas estas otras funciones ya las habíamos visto previamente.
Bueno, entonces ese es otro scatter ya con información mostrada de forma segmentada. Realmente no hay que cambiar mucho. Básicamente es definir en estos espacios cómo es que nosotros queremos que se filtre esa información. Si tenemos alguna duda, vamos a pararnos en el signo de interrogación y mirar la información que está acá y el tipo de variable que puede utilizarse para ese filtro o para esa visualización. Muy bien, entonces vámonos con la gráfica número 3. Muy bien, esta gráfica es una gráfica de líneas. Es de tasas de mortalidad ajustadas para hombres. Entonces, aquí este es como el grupo grande, Line, Bar and Pie Charts. Y acá tenemos específicamente el tipo de gráfico, que es gráfico de líneas. Nosotros aquí podemos también cambiar si es por áreas, tanto apiladas por porcentaje o no. Todas las que están acá, columnas, barras, pies, combos de líneas con columnas o las combinaciones, ¿cierto? Entonces, todo esto se puede cambiar, pero aquí lo que vamos a tener es nuestro gráfico de líneas. Muy sencillo. Aquí básicamente tenemos 2015 hasta 2020, donde tenemos las diferentes tasas ajustadas por 100.000 habitantes. Esto para los hombres y teniendo en cuenta las grandes causas de enfermedad. Entonces, ¿cómo tenemos? Esto creo que es según la lista 667. Tenemos los datos en los que para cada año tenemos las diferentes columnas y tenemos aquí en la parte derecha los labels que van a ser el tiempo que se requiere, va a ser la A, que son los años, y los valores va a ser desde la columna B hasta la columna H. Recuerden, previamente estos datos se han cargado. Yo puedo también borrar los datos seleccionándolos y hacerle clic en Delete y escribirlos manualmente. Eso también se podría. Sin embargo, una recomendación es cargar unos datos en Excel y es muy fácil de subirlos. Bueno, esta es básicamente la visualización que tenemos. Entonces, por ejemplo, vámonos a aquí. Si yo tengo single chart, quiere decir que en este mismo gráfico van a aparecer todas las tasas ajustadas. Pero si yo quiero hacer una grilla separada, aquí no va a ser de pronto lo mejor, ¿cierto? Porque esto se va a apiñar mucho. Em, Tendríamos que mirar cómo es la forma de verlo, pero pues miren, esto realmente se puede ver muy desagradable. Entonces utilicemos, por ejemplo, este single chart que vendría siendo muy bien comparando por grandes causas en el tiempo. Bueno, ¿qué más podemos hacer acá? Controles y filtros. También si queremos que se seleccione, por ejemplo, en Single Select podemos escoger aquí cada una de esas causas por separado para verlas de esta manera. Si queremos que el control sea distinto, en que aparezcan estas partes en la parte superior, estas iconos, podemos usarlo de esta forma. O también nosotros podemos utilizar este filtro que es como de tiempo para que él vaya graficando las diferentes tasas, ¿cierto? Que él mismo vaya siguiendo como una cadencia en el que va graficándolas todas. Pero bueno, esto es cuestión de dependiendo de lo que yo necesite graficar, ¿cierto? Me parece que si lo dejamos así como estaba al principio, de pronto donde tenemos todas en una sola visualización, lo podemos apagar y lo tenemos de esta manera. O también en Multiselect podemos en la parte superior ir agregando una a una las que yo quiero ver. Si yo solo quiero ver la del grupo 0, la del grupo 1 y 2, pues dejo hasta ahí y ya ahí las tengo a las 3. Si quiero agregar otra, le hago aquí y voy a poder ver esa cantidad. Recuerden que todo esto que estoy haciendo también la persona a la que yo le dé el enlace puede interactuar de esta manera. Si yo lo dejo de esta forma, a la persona le será visible así y esa será la forma de interactuar. Hagamos un ejemplo. Si yo requiero exportar este proyecto y publicarlo, le voy a hacer clic acá en Export and Publish y acá entonces dice publicar para compartir y embeber. Si yo tengo un sitio web, un aula virtual, alguna página donde yo puedo publicar y que esto quede visible para una comunidad más amplia, le hago clic aquí. Entonces después de que le diga que sí, que yo voy a publicar esto, me aparece un enlace para poder compartir. Entonces este es el enlace que voy a compartir. Hago clic sobre él
y esto es lo que vería la persona a la que yo le envíe este enlace. Y recuerden acá, pues la persona va a poder interactuar con esto de la misma forma como yo lo dejé parametrizado. Esto lo puedo compartir por estas redes sociales o si quiero embeberlo o incrustarlo dentro de un sitio, le utilizo este código largo, básicamente lo copio y lo pego en ese lugar donde quiero incrustar la gráfica, especificando el alto, el ancho, si es script, bueno, etcétera, ¿cierto? Esto entonces, perfectamente ya con este enlace, lo copio y lo pego en un WhatsApp o en alguna red social o en un correo y la persona directamente va a entrar a visualizar. Ella no va a poder cambiar nada, sino ella solo va a poder visualizar. Si yo me paro aquí, pues voy a poder ver los datos exactos de la tasa para cada uno de esos años. Muy bien, entonces regresemos a nuestra página donde estamos editando. Acá esto también se podría exportar como una imagen o como un HTML si tengo cuenta paga. Pero si lo descargo como imagen, pues básicamente una descarga muy sencilla de esta imagen estática, donde pues si tiene algún tipo de animación eso no se va a poder ver porque básicamente es una imagen. Bueno, ¿qué más puedo hacer acá? Pues básicamente, bueno, cambiar el tema de los colores, por ejemplo. Aquí lo que son estas líneas, puntos y áreas, esto también, si es una línea continua, si hay de pronto algún tipo de gap entre las líneas, pero hay cosas que de pronto ustedes se van a dar cuenta que no siempre se activan porque de pronto no es el dato que yo tengo dispuesto de esa manera para que pueda verse. Los labels, por ejemplo, entonces si yo quiero que aparezca el nombre le activo esta función. Si no, pues la desactivo y ya no me aparecerá visible y solo pues tendré que guiarme por la parte de la leyenda. Bueno, aquí tampoco cambiar el tamaño, etcétera. Los ejes, también esto ya lo habíamos visto, por ejemplo. Acá le pongo el título que es año de defunción y aquí en el eje Y le pongo entonces tasa ajustada por 100.000 habitantes. En styling pues ya vimos que todo esto también se le puede cambiar. Tamaños, negritas, colores, entre otros. ¿Listo? Todo esto es completamente parametrizable. Bueno, creo que aquí gran parte de las cosas ya las hemos visto, entonces no las vamos a repetir. Este es otro gráfico que también quería mostrarles para, por ejemplo, si les interesa graficar sus tasas, en este caso de mortalidad o cualquier otro dato en el que sea importante presentar a través de gráficos de líneas donde podamos ver la tendencia en el tiempo. Muy bien, vámonos entonces con nuestra gráfica número 4. Esta gráfica también es de líneas, es muy similar a la anterior, básicamente para mostrarles una razón de tasas de mortalidad ajustadas. Aquí básicamente tenemos lo mismo, un eje X con el tiempo, un eje Y donde está esa razón de tasas, que es básicamente el cociente entre dos tasas, en este caso hombres y mujeres, para ver cómo cambia la tasa en función del sexo. Y bueno, acá básicamente ¿qué tenemos? Los datos nuevamente están los años en la primera columna y en los otros están los diferentes grandes causas em, de esa razón de tasas. Aquí no nos cambia los labels, tampoco los valores. Aquí B-H, si quiero que me seleccione todos los datos que tengo allí comprendidos. Y acá pues no tendríamos nada más. Ahora, si yo quisiera filtrar, que eso no lo vimos ahorita, yo quisiera filtrar, por ejemplo, por lo que es el año. Entonces, escojo la columna A y miren lo que voy a ver acá. Entonces, yo tengo solo 2015 y los puntos. Acá 2016 y los puntos de cada uno. Esta de pronto no sería la forma de graficarlo. Sin embargo, dado que no les mostré en el ejemplo anterior de que esa columna de filtro se puede utilizar, yo podría utilizarla de esta forma. ¿Listo? Si yo quiero que el filtro sea otro, entonces le coloco, no sé, por ejemplo, la letra B y entonces acá pues va a filtrarme específicamente por ese grupo. Ah, bueno, esto es un número, entonces pues básicamente lo único que tendría aquí es filtrar por el año. Pero bueno, son cuestiones de que ustedes van mirando dependiendo cada caso, ¿cierto? Bueno, esto es básicamente lo que quería mostrarles. Acá los mismos, acá no vamos a cambiar nada de esto porque es exactamente, digamos, la misma gráfica
que habíamos visto ahorita de unas tasas, solo que aquí pues estamos graficando razones de tasas. Muy bien, entonces esto es el gráfico número 4. Vámonos entonces con el gráfico número 5. Bueno, acá estamos viendo una carrera de gráficas de barras o también bar chart race. Y estas tienen animación. Entonces, aquí es muy importante tener los datos del tiempo y de las tasas también. Entonces, esta gráfica es de tasas de mortalidad específicas por grupos de edad, desde el 2000, desde 1985 hasta el 2021. ¿Cómo están nuestros datos? En la columna A tenemos el grupo de edad en grupos quinquenales y en las columnas de ahí en adelante tenemos el año con la tasa correspondiente. Bueno, aquí es muy fácil hacerlo. El label va a ser la columna A, que es la que nos va a dar nuestras etiquetas. Los valores va a ser desde la B hasta la última, que es la AL, y las categorías va a ser la A. Aquí pues no tenemos formas de agregar más filtros y nos vamos a la previsualización. Entonces aquí básicamente, ¿cómo llegamos a esto? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí va pasando el año y si nosotros pausamos, podemos ver exactamente a qué corresponde el valor que está allí en ese año correspondiente. Y en la medida que se va cambiando en la parte superior, la tasa se va graficando en la parte inferior, donde podemos compararla. Bueno, ¿cómo llegamos a esto? Primero, entonces, tener en cuenta que aquí el menú puede cambiar. Entonces están los colores, las etiquetas. Entonces, nuevamente aquí en etiquetas, pues aquí se puede dejar de esta forma como está ahí. Imágenes en las barras, por ejemplo. Yo podría cambiar esto, imágenes en los ejes, pero pues creo que se ve mejor así. Bueno, mostrar los valores, ¿sí? O si quiero ocultarlos, es mejor mostrarlos. Y aquí lo que es el conteo. Entonces, por ejemplo, mostrar en el tiempo el tamaño que sea el 10%, mostrar el total, por ejemplo, también. Y acá están lo que tiene que ver con el tiempo, por ejemplo. Entonces, el texto con colores, en color negro, se puede cambiar. Aquí en la leyenda ya vimos que esto también se puede cambiar. Aquí no hay una leyenda específica, pero si la tuviéramos, pues se puede alinear a la izquierda, a la derecha o centrada. Bueno, ¿qué más podemos hacer por acá? Entonces, el eje, aquí entonces tenemos, por ejemplo, en color gris, o si queremos cambiarle a color negro, por ejemplo, si queremos que sea fijo o que sea dinámico, ¿cierto? Que sea customizable. Entonces, pongámoslo que esté dinámico para que vaya cambiando. Este negro se me hace un poco alto de tono, por eso estaba en color gris más claro. Entonces, dejémoslo de esta manera para que sean más tenues las líneas. Bueno, en anotaciones, si tenemos alguna anotación específica que nosotros queramos dejar, ahí la podemos colocar. Bueno, aquí luego vamos a poder ver, por ejemplo, la animación. Esta es importante. Aquí, si estuviera disable, pues básicamente va a aparecer las barras y no más, pero tiene que estar habilitada en donde podemos colocar la línea de tiempo o con play y pausa. Entonces, esta, por ejemplo, podría verse. Sin embargo, pues aquí me interesa que se vea esta gráfica. Si yo quiero solo tener esta, pues la oculto, pero pues es importante mostrar las dos. Si quiero que se active al momento de cargarlo, que cuando yo ingrese automáticamente inicie, lo activo, si no lo desactivo. Y si quiero que haga un loop que se siga repitiendo de manera infinita, lo puedo activar. Lo mismo la duración, le puedo colocar más o menos tiempo. Todo esto se puede parametrizar. Aquí está lo que tiene que ver con la configuración del eje. Lo mismo, esto ya vemos cómo se puede cambiar. La configuración del gráfico, el botón de qué color quiero que aparezca ese botón, por ejemplo. Bueno, siempre va a ser como un color gris más sutil. Si esto es, por ejemplo, para una presentación, digamos, ante algún directivo, por ejemplo. Bueno, aquí el número del formato, lo mismo, prefijos, sufijos, decimales. Todo esto ya lo hemos visto en anteriores gráficos, entonces no nos vamos a detener. Aquí yo podría colocarle también un título, una fuente, unos subtítulos y también manejar accesibilidad. Muy bien, entonces vámonos para nuestro siguiente gráfico. Combinación de líneas y líneas. Está dentro del grupo de líneas, barras y diagramas circulares. Aquí está esa combinación que les digo, lines and lines. Bueno, entonces acá, ¿qué estamos graficando? Para hombres y para mujeres,
Em, Estos son tasas de mortalidad general por semana epidemiológica. Entonces, también está por tiempo. Entonces, por ejemplo, está desde 2016, va cambiando, 17, 18, 19, 20, 21. Y ahí termina. Y se reproduce nuevamente. Esto ya lo vimos con el gráfico anterior de tiempo. ¿Cómo tenemos que tener nuestros datos? Entonces, en el año se va a repetir 3 veces el año porque uno va a ser para los hombres, para las mujeres y para el total. Se va a repetir muchas veces porque aquí está la semana epidemiológica. Es decir, desde la semana 1 hasta la semana 52 se va a repetir de ahí para abajo todo 2016. Luego 2017, todas las semanas. Es decir, una base a lo largo. Y al frente tenemos hombres, mujeres y total. Eso es todo lo que tenemos que tener en nuestra base de datos. Los labels va a ser la B, que es la semana epidemiológica. Los valores va a ser desde la C hasta la E, que es hombres, mujeres y total. Y el filtro va a ser A, que es el año. ¿Cómo vamos a previsualizarla? Ya la hemos visto anteriormente. Aquí, si nosotros quisiéramos tener un single chart, si queremos tener un grid of charts, podemos tenerlo de esta manera, separado. No sé qué tanto les pueda funcionar, les parezca como bien hacerlo así, sin embargo me parece que está mejor en single chart. Muy bien, ¿qué más podemos cambiar acá? Bueno, los controles y los filtros, esto ya también lo hemos visto. Si yo quiero que esté solo, que yo tenga que escogerlo, pues le coloco esta primera función, que es controlar a través de este menú desplegable. Si lo que quiero es que me aparezcan los botones de los años, entonces pues lo hago de esta manera. Y pues, pero siempre que haya tiempo, pues va a ser mucho mejor que se visualice a través de esta timeline. Eh, Puedo agregar el título. Bueno, eh, si yo quisiera cambiar esto, que no es, digamos, del todo recomendable, si es sort, es porque quiero que aparezca de manera aleatoria. Pero ojo con eso, porque siempre que esto esté activo, se van a desordenar todas las categorías. Entonces es mejor apagarlo. Bueno, ¿qué más se puede hacer por acá que sea como nuevo? Creo que en general eso es todo lo que tiene que ver con esta gráfica. Eh, y bueno, recuerden que ustedes también pueden cambiar, si no quisieran que fueran líneas y líneas, sino que ustedes tuvieran casos y tasas, entonces le colocan combinación de líneas y barras, que sería mucho mejor. En ese caso, las líneas serían las tasas y las barras serían los números de los casos, los conteos. Bueno, muy bien. Vámonos entonces para nuestro siguiente gráfico. Ese también es un diagrama de líneas con la siguiente particularidad. Tenemos, esto es esperanza de vida en hombres y mujeres y para ambos sexos desde el 2004 hasta el 2020, cada 4 años. Tenemos por localidad. Esto también utilicé para un paper que fue recientemente publicado. Tenemos lo siguiente, estos son nuestros datos. Fíjense que aquí aparecen el año 3 veces porque un dato pertenece para el hombre, otro para la mujer y otro para ambos sexos. Y al frente, de ahí para adelante, todas las localidades con variable numérica. Y así los demás años. En las etiquetas de tiempo va a ir la columna A, que es el año, que es la que siempre aparecerá en el eje X. En los valores serán todas las que son numéricas, desde la C hasta la última. Y en el filtro va a ser la columna B, que es el sexo. Eso es todo lo que tendremos que hacer acá. Entonces, volviendo a nuestra visualización, acá estamos viendo diferentes líneas por localidad, en este caso para el hombre, si quisiera para la mujer o si quisiera para ambos sexos. Recuerden que eso también se puede cambiar la forma como yo, si quisiera un menú desplegable o unos botones. Ya ustedes saben cómo se cambia, ahorita lo miramos. Esto tiene que estar activa la función Grid of Charts, si no va a aparecer en un solo gráfico y esto va a ser completamente incomprensible. Entonces, Grid of Charts es mejor tenerlo de esta forma. Y si ustedes se dan cuenta, miren que se va a mantener la altura de, por ejemplo, el que tiene que ver con la esperanza de 80 años. Entonces, miren que toda esta línea que está aquí es 80 años. Entonces, no va a cambiar. Entonces, yo perfectamente puedo comparar Usaquén contra Chapinero, contra Santa Fe, San Cristóbal, ¿cierto? Lo mismo aquí en esta parte. Bueno, vamos aquí en Grid of Charts, entonces recuerden, pues, auto, si yo lo pusiera fijo, pues miren que esto se va a dañar y porque va a cambiar el gráfico, entonces dejémoslo en que sea automático, aquí que se muestren los títulos para que aparezcan los nombres de las localidades
Eh, ¿Qué más podemos colocar acá? Bueno, controles y filtros. Ya vimos que cómo se pueden cambiar, por ejemplo, estos botones podrían ser mucho mejor si nosotros lo queremos así para no estar desplegando. Esto puede ser a veces un poco incómodo cuando, por ejemplo, uno comparte este enlace y las personas por el teléfono están haciendo los filtros. Es difícil, es mucho más sencillo dejarlo con estos botones. Esta función también se las quiero mostrar y es la de sort. Entonces miren que, bueno, aquí no cambia, pero en muchas ocasiones ya se los había comentado. Tengan en cuenta si ustedes quieren que se les vaya o reorganizando de manera aleatoria las variables. ¿Qué más podemos hacer acá? Bueno, colores, lo que son las líneas, eh, bueno, el ancho de las líneas, por ejemplo. eh, digamos, si queremos que sean más pronunciadas. Bueno, me parece que con uno está bien. La opacidad, bueno, todo esto se puede cambiar, es cuestión de ir intentando y probando todas las posibilidades. Recuerden acá, se pueden colocar también los labels en las líneas, si eso es lo que nosotros queremos, por ejemplo, eh, o en los puntos de los datos, aunque se puede saturar la información, pero si ustedes lo quieren mostrar, ahí también se podría presentar. Bueno, recuerden que aquí también se pueden colocar títulos para los ejes X. Entonces aparecerá ahí en la parte inferior, por ejemplo, la palabra año sería la mejor. Y esto pues también el tamaño se tiene que colocar pues de manera muy sutil, algo así, más o menos, podría estar. Y este padding pues hace referencia a qué tanto espacio es, o a qué tan alto quiero que se visualice. Eso también es completamente parametrizable. Bueno, muy bien. ¿Qué más podemos ver por acá? Bueno, en eje Y, aquí por ejemplo, aquí no tienen nombre, entonces pues básicamente podemos colocar la esperanza de vida. Ya sabemos en qué casilla se colocaría eh, ese nombre. Aquí es donde dice eje del título, iría esperanza de vida. Por ejemplo. Y luego aquí en Styling, recuerden, entonces uno lo puede colocar a un lado, le puede colocar menor tamaño. Recuerden que aquí le va a aparecer varios títulos. Entonces es mejor, yo lo que haría es no colocarlo, por ejemplo, lo mismo tampoco al eje X, y lo que haría es colocarle un solo título no, a todo el eje Y, ¿cierto? Bueno, ¿qué más les puedo mostrar acá? Las líneas, si quiero que aparezcan o no aparezcan. Y lo otro, pues ya lo hemos visto, entonces, pues básicamente esta sería una gráfica que podemos utilizar también para mostrar nuestra información de forma distinta, separándolo a través de un filtro. Muy bien, vamos a nuestro siguiente gráfico. Un gráfico de áreas apilado por porcentaje. Está en este mismo grupo de línea, barras y diagramas circulares. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Aquí en Chart Type aparece Area Chart Stocked Percentage. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Miren lo interesante y es, tenemos menores de 5 a 14, de 15 a 49, de 50 a 69 y 70 y más años. Aquí lo que tenemos es desde 1985 hasta el 2020, diferentes, todo lo que tiene que ver con las muertes para cada grupo de edad. Los datos tienen que estar dispuestos de esta forma. Básicamente el año que vamos a graficar y así para cada grupo etario. En los labels time vamos a colocar la columna A, en los valores desde la B hasta la F, todas estas sabiendo que son valores numéricos. Y en preview vamos a ver lo siguiente. Entonces, aquí en Stock Sort Mode vamos a dejarlo normal. En Grid Mode, Single Chart, porque si no, si lo separamos, miren lo que va a aparecer y pues esto no va a ser correcto. Entonces, dejamos como Single Chart. Aquí en Control y Filtros vamos a dejar apagado. Si nosotros pusiéramos Single Select, pues aparece este menú, que esto no lo queremos porque realmente esto lo que va a hacer es que se va a apilar. Entonces, no tendría sentido tenerlo de esta manera, a menos que nosotros utilicemos, por ejemplo, este y queramos colocar ciertos grupos de edad, pero digamos que aquí, en este caso, pues es mejor mostrarlos con todos los grupos. Si yo quisiera, por ejemplo, que no me es claramente visible los menores de 5 porque es muy pequeña esta y quisiera hacer como una especie de zoom, ahí sí sería muy bien seleccionar, por ejemplo, los menores de 5
y la siguiente edad, que sería los de 5 a 14. Entonces ahí yo puedo ver, incluso con este, puedo ver qué tan pequeño, ¿cierto? Ahí sí lo puedo ver haciendo un acercamiento a estos datos, dado que cuando tengo todos mis datos, pues no es tan fácil de verlo. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, colores, líneas, esto ya también hemos visto para qué sirve todo esto. Las etiquetas, que aquí pues ya, si nosotros queremos que aparezcan o no, esto puede redundar, dado que arriba está el color y es muy claro, entonces es mejor dejarlo así, por ejemplo. Bueno, los ejes, por ejemplo, acá no le hemos colocado el nombre, entonces perfectamente podemos colocarle año. Y en el eje Y, entonces también podemos colocarle número de muertes. Bueno, entonces esos son conteos. Bueno, ¿qué más podemos hacer acá? Aquí no requerimos animaciones, podemos colocar también, recuerden, una fuente, podemos mejorar accesibilidad. Entonces, miren, sigan explorando todo esto. Básicamente, uno puede jugar con estas gráficas e ir experimentando a ver qué tanto se va ajustando a lo que uno necesite. No olviden colocar siempre títulos a sus gráficos, en los pies de los gráficos también colocar las fuentes. Es muy importante mencionar la fuente de los datos. Vámonos al siguiente gráfico. Bueno, acá también estamos viendo un scatter plot o diagrama de puntos, pero con otras cosas adicionales a los gráficos anteriores. Aquí tenemos varias cosas. Esto es esperanza de vida por localidad para ambos sexos. Acá tenemos esperanza de vida en hombres en el eje X, en mujeres en el eje Y tenemos los puntos que representan las localidades dependiendo, digamos, ya les voy a decir este tamaño del punto de dónde, qué es lo que está indicando. Tenemos acá varias cosas en la parte superior. Si quiero filtrar por localidad, acá está por ejemplo la localidad número 1. Si quiero filtrar por, no sé, la localidad 20, por ejemplo. Bueno, o todas las localidades. Tengo el tiempo en el que va a ir cambiando 2005, 2010, 15, 20 y aparte el 2021 para que esto se vaya graficando de esta manera en el tiempo. Tengo la esperanza de vida en color, 69.65 en rojo y con un gradiente hasta los 84.63 años en color verde, que es lo que estaría viéndose representado por estos colores de los círculos. Bueno, entonces acá, ¿cómo tenemos que tener nuestros datos? Primero, el año, la localidad. Entonces, lo mismo, una base a lo largo, donde acá vamos a tener desde la 1 hasta la 20, todo el 2005, luego 2006 hasta la 20 y así sucesivamente con todos los años. Esperanza de vida en hombres, en mujeres, en ambos sexos, la población de hombres, la población de mujeres y la población total. Miren que todo esto está coloreado porque vamos a utilizar muchos de estas variables. La primera es el eje X, pues va a ser la C, que es la esperanza de vida en hombres, como lo vimos allá. La Y va a ser la esperanza de vida en mujeres, que es la columna D. El nombre va a ser la columna B, que es la localidad. El color va a ser E, que es la esperanza de vida en ambos sexos. El tamaño va a ser H, que es la población total. Y el tiempo, como su nombre lo indica acá, va a ser pues la columna A, que es la del año. Y el control del filtro, que va a ser la B, que es por localidad. Entonces miren todo esto que tenemos que hacer para poderle dar las mejores indicaciones. Es así como tenemos estos gráficos. Entonces, si ven cómo combinamos la esperanza de vida en hombres con la de mujeres para poder saber por localidad cómo es que se sitúa eh, en el tiempo. Y podemos hacer comparaciones, por ejemplo, ¿qué ocurre en el 2021? En términos, por ejemplo, de la mayor esperanza de vida, entonces estará más verde y en qué localidades es que se está viendo. Entonces, por ejemplo, acá se está viendo que es la localidad 1 y la localidad 2, que es donde tanto para hombres tienen alrededor de unos 77 años, ¿cierto? O más, y las mujeres también están teniendo más de 82 años de esperanza de vida. ¿Cierto? Versus, por ejemplo, una localidad como la número 3 donde vemos, pues tanto en menores, en hombres es menor, como en mujeres es menor la esperanza de vida, en comparación con otras localidades que están en ese gradiente de colores. Bueno, acá qué vamos a ver, entonces el estilo de los puntos circular, ya esto lo vimos que se puede cambiar. Aquí en Scale 2 Based on Chart Size es donde les digo que va a aparecer el tamaño, la escala del punto que se basa en el tamaño del gráfico. Luego tenemos el color de los puntos, esto aquí pues es muy de estético, los
labels o etiquetas, digamos que van a ser, yo quiero que aparezca el número de la localidad, le decidí colocar número porque cuando le ponía la palabra eso se veía muy pequeñito y se perdía la escala del círculo, entonces es mejor con números. Em, bueno, ¿qué más? Aquí está el chart setup, que aquí pues tampoco es que hay que cambiar muchas cosas. El eje X, pues ya tiene su nombre, aquí está, esperanza de vida en hombres. Si quiero cambiarle a otro color, ya sabemos que esto se puede cambiar. El eje Y, pues lo mismo, pero esperanza en mujeres. La leyenda, que pues ya nosotros hemos visto a qué hace referencia esa leyenda. Si queremos que aparezca en la parte inferior, por ejemplo, aparezca centrada, ¿cierto? Pero bueno, creo que así se podría ver muy bien. Bueno, y todos estos otros, bueno, aquí en filtros también podemos ver, ya sea que aparezca así, que bueno, creo que también podría verse de esta manera, ¿cierto? O así, desplegable, como ustedes la quieran ver. Bueno, el time slider, que también ya lo vimos, si queremos que aparezca off o en el eje X, bueno, esto ya también son cuestiones de, este Showtime Label, miren que aparece al fondo de la gráfica el año para que se vea más grande y no solo aquí en la parte superior, dado que en la medida que va cambiando, pues que quede visible el año allí mismo. Entonces, esto se puede hacer de manera muy, muy clara. Bueno, ¿qué más les digo por acá? Pues bueno, controles de estilo, creo que aquí no hay cosas más que cambiar. Eso en general. Bueno, entonces si les llama la atención este gráfico, háganme saber en los comentarios cómo les parece. Miren todos los elementos que se puede ir incorporando. Uno puede empezar con gráficos muy básicos e ir incorporando diferentes filtros y elementos para que tenga uno una mejor visualización. Recuerden que cuando uno está pensando en sus gráficas, en sus tablas, está pensando en quién va a leerlo. Entonces tengo que ser tan claro con la información, que no vaya a redundar. Tengo que mostrar mis datos tal como yo estoy queriendo que se presenten. Entonces, tengo que siempre ir proyectando desde el momento que estoy analizando mis datos cómo quiero que se visualicen. Bueno, muy bien, vámonos entonces al siguiente gráfico. Bueno, acá tenemos una pirámide poblacional. Si aún no sabes cómo se realizan, te dejo un video en la parte superior para que a través de Epidat y Flourish puedas aprender cómo hacerlas. Aquí tenemos hombres y mujeres, diferentes años, y las barras que representan el porcentaje del total. Este gráfico es un diagrama de barras stocked, ¿cierto? Que quiere decir por porcentaje. Pertenece al grupo de líneas, barras y gráficos circulares. Tenemos lo siguiente, nuestros datos, muy sencillo. El año, todos los grupos de edad por grupos quinquenales, al frente la población de hombres en porcentaje, esa es la columna que vamos a escoger, de mujeres y porcentaje de mujeres. Recuerden que en uno de los casos tiene que estar el valor negativo para que la barra se dirija hacia la izquierda. Aquí en Labels Time va a aparecer el grupo de edad que es B. Los valores va a ser D, F. Recuerden que si yo utilizo coma, quiere decir que estoy separando las columnas. Si utilizo D-F, quiere decir que estoy escogiendo D, E y F. Entonces, ojo con el uso de los guiones y de las comas. Y acá tenemos el filtro de las columnas, de las filas, perdón, que viene siendo la A, que es el año. Eso es todo lo que tenemos acá. Vamos entonces a Preview y pues esto es lo que vamos a ver nosotros cuando interactuemos con estas pirámides poblacionales. Puede ser de esta manera o puede ser con una línea de tiempo. Si nosotros hiciéramos single chart, pues miren que esto se va a ver todo mezclado y pues realmente no necesitamos, creo que se va a ver así pegado y va a ir cambiando, pero creo yo que Grid of Charts se puede ver muchísimo mejor, aunque tenga esta separación aquí en el medio. Bueno, en Grid of Charts, ¿qué más puede ir acá? Si es auto o fijo. Si queremos que aparezcan los títulos, que pues es mejor que aparezca ahí hombre-mujer, incluso que aparezca pues centrado. Bueno, básicamente eso. Controles y filtros, colores, todo esto recuerden que se puede cambiar. Yo puedo jugar, no sé, con otra paleta distinta, como es esta, aunque no se nota tanto, pero pues yo puedo ir cambiando los colores que yo considere, eso no importa. Bueno, los ejes, ya sabemos cómo se cambia todo esto, la leyenda, lo mismo. Eh, bueno, ¿qué más vemos por acá? Los pop-ups y los panels.
Aquí lo mismo, entonces queremos que aparezca el panel a la izquierda, a la derecha. Bueno, en caso de que tengamos algún panel, por ejemplo, animaciones también. Bueno, creo que eso es en general. Esta parte de la pirámide, en ese video que les cuento, les da mucho más detalles de cómo construirla, por si de pronto quieren profundizar en este tema. Muy bien, vámonos entonces al siguiente gráfico. Este mapa que estamos viendo lo construimos de la siguiente forma. Vamos al menú de mapas que ya vimos en la portada inicial. Aquí tengan en cuenta que hay varias proyecciones y esto puede cambiar la forma del mapa mundi o el enfoque. Por ejemplo, este Albert USA, miren cómo se enfoca en Norteamérica y bueno, Centroamérica también está México. Miren, por ejemplo, Baker aparece de otra forma. Entonces depende de la proyección que ustedes escojan. Por ejemplo, esta de Natural Earth es el que más se podría ajustar. Este Orthographic aparece todo el mapa mundi. Entonces, depende de lo que ustedes quieran ver. En mi caso, yo podría escoger el de Natural Earth, ya sea uno o el 2. Y acá es muy sencillo de hacerlo. Nuestros datos son los siguientes. Tenemos el país. Cuando ustedes entran acá, está por defecto toda esta información. País, año, tipo, región, y lo que hacemos es buscar el país y al frente colocar, en este caso, por ejemplo, en la columna B, que son las etiquetas, se pondría el nombre de lo que nosotros queramos graficar. En este caso, pues una variable nominal, que es clasificación de procedimientos en salud. Por ejemplo, para Francia, este es el nombre de la clasificación que tienen para procedimientos en salud de ese país. Y así, entonces, lo que ustedes harían es buscar el país y al frente colocar la palabra. Eso es todo lo que hay que hacer. No hay que cambiar nada más. Aquí el ID va a ser el A, que es el país. El nombre también es el país. El label es esa columna nueva que ustedes definan. El color también. Y agrupado por C. Sí, aquí no tiene, digamos, ninguna agrupación, pero podría mostrarse también de esa forma. Con estos datos es suficiente para poder graficar. Entonces este mapa es muy útil cuando a través de un color quieren ustedes mostrar alguna información. Y bueno, eso es todo por este gráfico. Vámonos entonces al siguiente. Estamos viendo un diagrama de Sankey en un caso hipotético para vacunaciones menores de 5 años en una ciudad cualquiera. Bueno, acá tenemos lo siguiente. Lo importante de estos diagramas es mirar las variaciones de un valor inicial. Entonces, por ejemplo, acá tenemos niños censados 326, de los cuales unos recibieron segunda dosis, otros recibieron la primera, otros pudieron haber no asistido. Y así con diferentes categorías que pueden cambiar entre un momento y otro. Estos gráficos son muy útiles para mostrar el conteo de, en este caso, casos, ¿cierto? O individuos que puedan tener variaciones entre un momento cero y un momento posterior, mostrando cómo se van cambiando estos resultados. ¿Cómo se llega a esto? En la parte de los datos tenemos, por ejemplo, en la columna A, el inicio, niños censados, identificados en el hogar o asistieron a un punto de vacunación. Y el resultado, quienes recibieron primera dosis, segunda dosis, tercera o quienes no asistieron. Y acá en el valor C tenemos el número que depende de cada caso. Entonces, por ejemplo, 120 niños estaban censados y recibieron primeras dosis. Aquí es muy sencillo, la fuente es la letra A, el target, que es como la segunda columna que aparece, es la B, y los valores que van a ser enlazados va a ser la columna C. Aquí en la previsualización no hay mucho que cambiar. Aquí podemos hacer el Sankey o también podemos hacer el diagrama así como está acá, el alluvial, paso por paso. Ya vamos a ver para otro caso el alluvial un poco más, con mayor cantidad de datos. ¿Qué más se puede hacer aquí? Por ejemplo, Reduce Overlaps para que se vea de una forma estéticamente distinta. Si, por ejemplo, hiciéramos Match Sheet o por nombre o por variable, ¿cierto? Depende. Me parece que cualquiera de estos, tanto el de Match como el de Reduce Overlap, se ven muy bien. Acá también se puede el estándar o el aspect ratio. Los colores se pueden cambiar, las etiquetas, por ejemplo, acá podemos ampliar esto,
pero yo creo que así se ve muy bien. Puede ser fijo de un solo color o que corresponda con los datos. Acá tenemos, bueno, pop-ups and panels, animación, el número de formato, el título que pusimos acá en esta parte. Recuerden que todo esto puede ser estilizado, puede ser el tamaño de la fuente puede cambiarse. Bueno, todo esto está acá, subtítulos, textos, bordes, logos. Pero bueno, básicamente eso es lo que se haría con un diagrama de estos como Sankey. Vamos al siguiente gráfico. Aquí tenemos el alluvial, que es muy similar al Sankey, pero miren cómo se puede utilizar. Entonces, primero, ¿cómo se ve? Es un ejemplo hipotético para síntomas asociados a un medicamento, por ejemplo, en un ensayo clínico. Entonces, aquí en los diferentes tiempos, 0, 1, 2 y 3, pueden ser diferentes momentos en los que se realiza medición de variables, seguimiento en los individuos. Entonces, por ejemplo, en el momento 0 hay unos pacientes que reportan frecuentemente ese síntoma o nunca o frecuentemente, ocasionalmente. Entonces, aquí vemos cómo depende de las respuestas que vayan teniendo en los diferentes momentos. Uno puede ir viendo, por ejemplo, estos pacientes que tenían frecuentemente cambiaron a ocasionalmente y así en el otro momento algunos pudieron tener nuevamente como frecuente ese síntoma y luego entonces cómo cambia ocasionalmente, ¿cierto? O lo mismo con este, donde nos paremos y ven cómo se va alumbrando el sector, entonces ocasionalmente, pasaron a rara vez, y estos de rara vez, algunos pasan a frecuente, otros pasan a ocasionalmente, y otros pasan a nunca. Entonces esto es muy útil para ir viendo qué ocurre en diferentes momentos del tiempo. ¿Cómo hacemos nuestros datos? Nuestra estructura es el síntoma con la categoría que corresponda, el destino, que es la categoría pues que debe ser la misma para ver los cambios, el valor, el inicio y el final. Aquí tener en cuenta el inicio, vamos a poner ceros, 1, 2 o 3 dependiendo del caso. Por ejemplo, acá vimos que habían una línea base y tres momentos posteriores. Entonces, a la línea base la vamos a llamar 0 y a los otros momentos 1, 2 y 3 dependiendo del caso. Entonces, por ejemplo, para graficar acá. Inicio cero, estamos diciendo que todos estos arrancan desde la línea base y el fin va a ser el uno. Luego, estos que tenemos acá al frente van a ser los que arrancan en este punto uno, que va a ser este que estamos aquí en esta línea imaginaria, y que se van a dirigir al 2. Y así con cada uno. Entonces, aquí importante tener nuestros datos organizados de esta forma. Vamos a definir como fuente la A, que es el síntoma, el target va a ser el B, que es como el destino, el valor del enlace va a ser la C. Y los que son el paso desde es la D, que es el inicio en nuestro caso, o el momento previo, y el step 2, que va a ser el hacia, que en este caso lo hemos llamado fin, que va a ser la columna E. Y acá, bueno, básicamente también se llega a través de un diagrama de Sankey, ese es como el grupo grande, y acá el modo es alluvial step by step. Este sí lo tenemos que cambiar. Recuerdan, en el gráfico anterior lo teníamos acá. Aquí lo vamos a tener como alluvial. Aquí también reduce overlaps para que se vea pues mucho mejor. Recuerden, todo esto se puede cambiar, las etiquetas. Entonces, por ejemplo, acá ya vimos que esto puede ser más ancho o más delgado, depende del caso de cómo yo lo quiera ver. Em, Aquí, por ejemplo, en Show Headings, entonces para que se muestren los números que están en la parte superior, si quiero que estén en negrita o no, el tamaño también. Aquí en los pop-ups panels, bueno, no tenemos ninguno. Animaciones tampoco, header, que es el encabezado, y así. Entonces, esto es bastante útil para mostrar de forma muy gráfica cuando tenemos suficientes eh, periodos de seguimiento, por ejemplo, en un ensayo clínico, por ejemplo, cuando se pregunta en diferentes momentos sobre una determinada característica o hay mediciones en el tiempo. Esto es muy útil para representar ese tipo de cambios. Ahora, vamos a nuestro siguiente gráfico. Aquí estamos viendo un diagrama de barras agrupado. Estos son unos datos de vacunación en Colombia, de cualquier ciudad. Y acá resulta que se hicieron una serie de preguntas como las que estamos viendo en este menú desplegable. Por ejemplo, la vacunación de niñas debe ser realizada por cualquier persona, por mujeres, por hombres. Entonces acá se va a ir filtrando
esa información de cada una de las respuestas en porcentaje. Aquí tenemos las ciudades en diferentes colores, en donde en esta recuadro podemos comparar si solo queremos, por ejemplo, la ciudad A, la D y la F, para que aparezca filtrada las respuestas de esas tres ciudades. Y acá en la parte superior, pues podemos cambiar a la pregunta. ¿Cómo llegamos a esto? Aquí en datos, pues tenemos básicamente la pregunta, que nuevamente está en tres filas la misma pregunta, dado que una categoría fue para hombres, otra para mujeres y otra para cualquiera. Hay unas que tienen, por ejemplo, sí, no, no sabe y no responde. Entonces aparecerá el número de veces de acuerdo con las categorías de respuesta. Y al frente, desde la C hasta la H, todas las ciudades al frente con sus valores correspondientes, en este caso, porcentajes. Y así con todas las preguntas que tengamos en el cuestionario. ¿Cómo es que vamos a definir aquí en la parte derecha? Entonces, labels time va a ser B, que es la categoría por la que va a ser filtrado. Los valores va a ser de la C hasta la H. El Charts Grid, que va a ser aquella que va a ser la segmentación, va a ser la A, que es la pregunta. El Row Filter también va a ser la A. Y eso es toda la información que vamos a tener acá. Entonces, luego de tener esto acá, vamos aquí en Grid of Charts, tiene que estar filtrado. Recuerden que si le hago single chart, pues aquí posiblemente no voy a poder ver bien las cosas, entonces vamos a tenerlo siempre así. Agree en Grid of Charts, pues también podemos colocarle fijo o automático. Recuerden, pues cómo se puede utilizar esto. Los controles, los filtros. Si, por ejemplo, si quiero que aparezcan las preguntas, aunque no se ven todas, entonces dejémoslo de esta forma. Em, Tenemos el color de los botones, la alineación, bueno, todo lo otro que está ahí. Entonces recuerden, por ejemplo, en el eje X que aparezca la palabra porcentaje, ahí está, y en el eje Y que aparezca la palabra respuesta, aquí también está. Eso digamos para que nunca se nos olvide colocar los nombres de los ejes, que eso es sumamente importante. Y, por ejemplo, acá qué faltaría, colocar un título. Recuerden que todo el título aparece en header. Entonces acá en título yo colocaría el título correspondiente para que sea fácilmente identificable esa gráfica, centrado, y puedo pues agregar aquí, organizar el número, el tamaño de la fuente, entre otras opciones. Bueno, ¿qué más podemos hacer acá? Básicamente es eso. Ya lo otro es cuestión de que ustedes lo exploren y vayan mirando qué tantas cosas se pueden hacer en este tipo de gráficos. Vamos entonces con el siguiente gráfico. Ese es un gráfico que está dentro del grupo de jerarquía. Entonces, aquí es un tree map. Puede también hacerse en círculos, este de sunburst, o este de barras o radial. Depende el caso como tengamos nuestros datos. En este caso, como es muy sencillo, lo vamos a hacer como un tree map. Pero fíjense que cuando uno entra a jerarquía puede a través de ese menú tener diferentes opciones. Aquí es realmente muy sencillo nuestros datos, básicamente es una sola columna donde nosotros tenemos el tipo de tecnología en salud. Entonces, por ejemplo, no se especifica productos de diagnóstico in vitro, sistemas de apoyo a decisión clínica o de dispositivos médicos, entre otras opciones. Entonces, lo que hacemos básicamente es escribir el nombre garantizando que quede de la misma forma. Una forma es copiar, pegar, para que si nosotros escribimos, de pronto en algunos no escribamos con tilde o se nos vaya una letra de más. Para poder estandarizarlo, lo copiamos y pegamos en las columnas correspondientes. Y aquí en categorías o nesting va a ser la letra A y en filtro va a ser la letra A. Es muy sencillo de hacer este gráfico, así como con estos datos. Él lo que va a hacer es contarlos y hacer el tree map dependiendo del número de veces que lo identifique. Entonces aquí realmente no hay mucho que hacer. Aquí le hemos agregado un filtro por si nosotros queremos solo filtrar, aunque esto no tendría, digamos, del todo sentido. Este filtro se puede quitar. Básicamente podemos dejar el gráfico así como está. Y aquí en Trimap pues tendremos, por ejemplo, este por defecto o el aspect ratio también se puede colocar así, horizontal, depende como ustedes lo quieran ver. En labels, acá también se puede colocar más grande o más pequeño. Si queremos agregar los valores, activamos aquí en on para que se vean los conteos, y esto pues lo podemos colocar un poco más pequeño, sutil, para que no haya como tanta representatividad de eso, sino más del texto. Podemos cambiar los colores, recuerden, la leyenda también puede aparecer acá si queremos que salga, aunque pues digamos que
sería algo que redunda la información que está ahí contenida. De resto, pues ya estos lo hemos venido viendo. Recuerden, pues siempre colocar su título, el pie donde está la fuente de los datos, etcétera. Muy bien, entonces esto es todo lo que tenemos por este video. Recuerden que más allá de mostrarles el paso a paso de cómo hacerlo, les he mostrado como al revés, a la inversa, y esta es la gráfica para que ya sobre gráficas reales que yo mismo he tenido la oportunidad de diseñar, muchas de ellas ya están publicadas en Paper o están próximas a ser publicadas, para que ustedes también se den la oportunidad de experimentar con esta herramienta. Como hemos dicho y ustedes lo han visto, realmente no necesita de muchos conocimientos, es muy intuitiva y pues es cuestión de ir navegando en todas las opciones que hay. No pasa nada si nos equivocamos, se trata de ir mirando todo lo que ofrece esta herramienta. No siendo más, nos vemos en una siguiente oportunidad y que sigan aprendiendo.